Aleluya, somos un pueblo que vive de la abundancia de su Rey, amén. Bueno, amados hermanos, el Señor tiene palabra para nosotros hoy, una invitación a predicar de Él por todas partes, por donde estemos. Voy a esperar que prendan las pantallas para decirles, a ver qué pasó. Bueno, para decirles que nosotros hemos sido escogidos, ungidos y enviados, y que somos la respuesta de Dios para este mundo. Esa foto de abajo, que por la distancia no se alcanza a ver, es una foto muy linda que tenemos de toda la iglesia aquí en el altar. Cada uno de nosotros, de ese mar que es el mundo, Dios nos escogió, nos fue sacando y nos fue trayendo a su casa. Nos escogió no porque fuéramos los mejores, pero por su amor nos apartó para Él. Nos ungió porque el día que llegamos y recibimos a Jesús como nuestro Señor y Salvador, el poderoso Espíritu Santo entró en nosotros y su gracia nos ungió, nos capacitó, nos llenó y nos ha enviado para comunicar las buenas noticias que Él nos dio a nosotros se las demos a otros. Entonces vamos a orar, vamos a disponer nuestro corazón para recibir esta palabra. Padre Santo, Padre bueno, te presento la iglesia de Jesucristo. La iglesia preciosa, la iglesia santa que se prepara para las bodas del Cordero. La iglesia, Señor, comprada con altísimo precio de sangre divina. La iglesia, Señor, por quien Cristo dio su vida. La iglesia que fue fundada en Él y que permanecerá en Él hasta que venga por su pueblo. La iglesia de Jesús, donde se encuentra la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. La iglesia que tiene los dones, que tiene la unción, que tiene el llamamiento. La iglesia que te representa ante Santa Marta, Señor. Esta iglesia que es parte del cuerpo de Cristo en Santa Marta, refleja, Señor, tu gloria. Y nosotros somos los embajadores tuyos, escogidos y llamados para ir por las calles, por las carreras, por todos los lugares de esta ciudad, diciendo las grandes cosas que Dios ha hecho con nosotros. Señor, yo te pido que nos bendigas. Pido, Espíritu Santo, que esta palabra salga llena de poder, impacte este ambiente y todo corazón que se abra para recibirla, Señor, de fruto abundante para tu gloria y cumpla en cada uno de nosotros aquello para lo cual la enviaste. Oh Señor, festejando en este mes la fiesta del evangelismo, la fiesta, Señor, de tu reino, que va, Señor, pasando de corazón a corazón, que va creciendo en medio de un mundo de oscuridad. Son corazones que van encendiéndose para darle luz y esperanza a la tierra. Oh Dios mío, la fiesta del evangelismo, el tiempo propicio para abrir nuestros labios y de gracia dar lo que de gracia recibimos. Tócanos en esta mañana, Señor. Permite que salgamos del egoísmo, salgamos de la indiferencia, Dios mío, salgamos del letargo que trae el mundo y el activismo en que vivimos. Y Señor, abrimos la mente y el corazón para que tu Espíritu hable a nosotros y se cumpla tu propósito en medio de tu iglesia. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria al Señor.
Gloria a Jesús. Él te llamó, hermano, te conoce por nombre y apellido, sabe dónde vive, sabe qué hace, sabe qué necesita y tiene el poder para resolver tus problemas. ¿Quién tiene un Dios como nuestro Dios? Aleluya, a Él sea la gloria para siempre. Hermanos, la semana pasada estuvo llena de malas noticias. Esa masacre que pasó en Orlando, Dios santo, nos asombró a todos. Los Estados Unidos, un país tan controlado, para que haya 50 muertos en Estados Unidos es por un desastre natural o por un atentado como ese que conocemos del 11 de septiembre. Pero en una discoteca, hermano, en una noche, en unos cuantos minutos, 50 vidas fueron cegadas y muchos otros, quién sabe cómo habrán quedado. Qué frágil y qué imprevisible es la vida. Esas personas salieron de su casa alegres para pasar una noche de jolgorio y jamás imaginaron que se iban a encontrar allí con la muerte. Jamás imaginaron, hermanos, que esa noche llegarían a la presencia del eterno Dios para recibir eterno gozo o eterna condenación. Y pensaba yo en mi corazón, ¿qué movía todos esos jóvenes que estaban allí? Porque ustedes seguramente vieron muchos videitos y cosas que pasaron. Y había uno donde mostraba a estos jóvenes, cada uno con su celular, grabando lo que estaba la banda esa tocando en ese frenesí de la droga, del alcohol, de la música esa que enloquece la mente. Y ellos estaban metidos ahí, empezaron a caer las balas y ellos fueron cayendo como un racimo de uvas. Y los fueron matando. No tuvieron tiempo ni siquiera de defenderse. Y los que se fueron a los baños allá los remataron. Qué cosa tan terrible, hermanos. Y yo decía, ¿qué fue lo que llevó a ese grupo de personas a un bar de ese tipo? Y podía pensar en el tremendo vacío existencial que hay ahora, especialmente en la juventud, pero también en algunos adultos. Y ese vacío es tan esencial y tan profundo que ahí tenemos nosotros un grupo de seres humanos que no aceptan lo que son. No, lo más esencial que nosotros tenemos es nuestro sexo. Yo soy mujer, él es hombre. Pero esas personas no aceptan lo que son, no les gusta lo que son, no saben lo que son, porque no tienen un contacto, un conocimiento, una relación con Dios que les pueda mostrar su origen y su destino como nos los ha mostrado a nosotros. Son personas que van como a la deriva por la vida, son personas que van buscando cómo llenar esa necesidad vital y creen que en el placer y en el jolgorio y en todas esas cosas va a estar la respuesta, pero los sorprendió la muerte y la muerte eterna. Qué tremendo, hermanos, y qué noticias ya más cerca de nosotros. Había en el Instagram el testimonio de este señor diseñador, un testimonio que es desgarrador, donde él empieza a contar lo que ha sido su vida y concluye diciendo que no hay caminos, que no hay salida y que en ese instante él se va a quitar la vida, y efectivamente se la quitó. Y yo decía, otro ser humano con un vacío existencial tan grande que cuando le hace frente a los problemas de la vida, que estoy segura que cualquiera de nosotros también le ha hecho frente, porque no hay nadie que no se enfrente a la injusticia, que no se enfrente a la falta de oportunidades, a todo lo que este hombre se enfrentó, que todos nosotros nos vemos en algún momento enfrentados a eso, pero cuando no tenemos a Dios, no tenemos fuerzas para enfrentar estas cosas. Y este hombre, en esa forma desgarradora, dice, me despido porque no hay más camino y en este momento me quito la vida.
y se va así a perdición eterna. Y cuántas personas, ese es el que conocemos en Instagram, pero hermano, cuántas personas se suicidan diariamente. Los mayores no hemos podido mostrarle a nuestros jóvenes, a nuestros adolescentes, a nuestros niños un mundo que valga la pena, porque cada vez hay más número de suicidios a más temprana edad. Hay adolescentes que se suicidan, hay jovencitos que se suicidan porque no encuentran sentido a la vida, no han encontrado cómo llenar ese vacío existencial. Y por allá por Montería salió también una noticia de una joven que salió con un muchacho que era el novio de una amiga y tuvieron una discusión por eso. Y entonces la que era la novia anterior invitó a la amiga para que hicieran las paces. Y cuando la amiga llegó, la cogieron, la llevaron a un monte y la torturaron de tal manera que yo decía, Dios mío, es imposible que esto lo hayan hecho dos jovencitas. Ahí salieron sus fotos bonitas, elegantes, de buenas familias. Hermanos, dice que cogieron cigarrillos y se los apagaban en la cara a la muchacha, que les cortaron aquí entre los dedos con cuchillos, con tijeras, la apuñalearon, lo dejaron desnuda, tirada en un monte, dos jóvenes y la tía de una de ellas. Y uno dice, Dios mío, ¿qué está pasando en este mundo? Esas torturas, nosotros las teníamos noticia de algo terrible que pasó en una masacre, que el narcotráfico, que los grupos armados, pero ahora son dos jovencitas de la sociedad de una ciudad. Y acabamos nosotros de salir del horror de las terribles noticias del Bronx en Bogotá. Ese Bronx en Bogotá se le puso ese nombre haciendo relación con el Bronx en Estados Unidos, que es un sitio que se conoce por la violencia, la droga, el alcohol, el crimen, que sale mucho en las películas de detectives, salen esos lugares. Y entonces aquí se puso a ese sector de la ciudad el Bronx. Y ese Bronx, a medida que uno ha ido oyendo las noticias, quiero decirle que es como una boca del infierno abierta para tragar adolescentes, jóvenes, adultos, y para tragarlos y no dejarlos salir de allí más. Me impactó mucho la manera como eso se fue abriendo, se fue descubriendo, porque alcancé a ver que la mamá de una de las niñas que prendió la alarma de lo que estaba pasando allí, una niña de 11 años que no había vuelto del colegio, y la mamá no tenía ni idea, no se le podía pasar por la mente que su hija con unos amigos se hubiera ido para el Bronx. Y cuando a la niña le preguntaron, ¿por qué fuiste ahí? Eso tan horrible, ¿qué fuiste a hacer allá? La niña dijo, es que allá hay niños lindos y uno desde que llega empieza a bailar hasta que se va. Y entonces, hermano, ahí en el Bronx, en Bogotá, decían las noticias que habían personas de las altas esferas sociales, que se encontraban los carros más elegantes de alta gama ahí estacionados para entrar al Bronx. Y uno se pregunta cómo personas que podían ir a los mejores establecimientos de Bogotá iban a una cosa tan macabra, porque si usted vio lo mismo que yo, eso tenía que oler espantoso, eso es feo, sucio, lóbrego. Y allí, hermanos, iban esas personas a buscar felicidad. Allá van los adolescentes a buscar amigos, allá van los adolescentes a buscar el amor, allá van a tratar de llenar el vacío de su alma con la música, con el baile. Pero cuando se les acaba la plata, entonces los subyugaban y los torturaban y los mataban y se perdían eternamente, hermano. Qué panorama tan desolador el de nuestro mundo de hoy.
una vez el Señor Jesucristo recorría también las calles con sus discípulos. Él acababa de resucitar a una niña. Y el pueblo se alborotó todo el pueblo. Porque una niña, todo el mundo vio que estaba muerta y Jesús la levantó. Y empezó a correrse la voz. Y Él no solamente resucita muertos, sino que sana a los cojos, a los ciegos, a los mudos, que echó fuera demonios. Y entonces la multitud se fue reuniendo porque hace 2000 y pico de años la humanidad tenía el mismo vacío existencial que existe hoy. Querían ver a Jesús, querían ver si Él tenía el remedio, la respuesta a la necesidad terrible que ellos sentían en el alma. Y entonces lo buscaban, lo acosaban, y Jesús ya no pudo quedarse a solas con los discípulos. Y es entonces cuando se escribe esta palabra. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y al ver las multitudes, tuvo que, hermano, compasión de ellas. ¿Sabe a qué nos llama el Señor en esta mañana? A tener un corazón compasivo como el de Él. ¿Sabe? Cuando nosotros vemos los jóvenes en esas actitudes de perdición, los vemos en las esquinas, los vemos en su rebelión, ¿qué le provoca a uno? Que hagan su vida rebeldes, esto. Pero ¿sabe qué? Están buscando quien los ame, están buscando quien les diga algo que valga la pena vivir. Y Jesús tuvo compasión y nos está llamando, Iglesia Centro Bíblico Rodadero, a compadecernos de este mundo que se está resquebrajando a pedazos. Así como alguien se compadeció de nosotros y nos habló de Jesucristo, Jesús necesita que nosotros también le hablemos a los perdidos de las cosas que Él ha hecho en nosotros. Porque estaban desamparados, Él tenía compasión porque estaban desamparados y dispersos como ovejas que no tienen pastor. La gente anda como loco. Sale una moda, todos se van detrás de la moda, y viene otra y se van detrás de la otra. Todos hablan igual, todos caminan igual, todos se visten igual y todos caen al infierno igual. Pero Dios nos ha escogido, Dios nos ha ungido y Dios nos ha enviado para hacer la diferencia en esta tierra. Amén. Entonces le dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero Dios nunca nos deja a nosotros con un problema que no podamos resolver. La Biblia siempre tiene respuesta. Y aquí en Mateo 10, Él empieza a decirle: entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esa autoridad te fue dada a ti, hermano. Esa autoridad me fue dada a mí. De pronto la tienes metida en la Biblia o pegada en el closet en una promesa o guardada en el closet, pero está vigente. Él te dio autoridad sobre los demonios y te dio autoridad para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Lo que pasa es, dice la palabra, que por la maldad del mundo se enfría el amor, pero que nosotros no podemos permitir eso, sino que nuestro corazón tiene que estar sensible a las necesidades de este mundo. Y nosotros a veces vemos, sobre todo en la juventud es irreverente, la juventud es irritante, y entonces los apartamos, pero ellos lo que necesitan es que los abracemos, hermano,
es que los abracemos y que les digamos que hay esperanza, que este mundo que se está haciendo pedazos todavía se puede vivir en él en victoria si se vive con Jesús. Y a los viejos que están apartados, porque esta sociedad a los viejos los desecha como cosas que ya no sirven para nada, pero podemos ir a decirles que Dios los ama, que hay sentido para la vida de ellos también. Y a los hombres y mujeres maduros que tienen que luchar, que están agotados, que están cansados. Al hombre que dice, yo para qué tuve este poco de hijo, oye, yo me hubiera quedado mejor solo. Para él, para ella también hay respuesta de Dios a su dolor y a su carga. Y yendo, les dice Jesús, y yendo, y yo me quedé pensando, y yendo, o sea, mientras vas caminando, hermano, mientras caminas a la universidad, joven, mientras el niño va al colegio, usted no sabe cuántos niños traen sus compañeritos aquí a la escuela dominical, y después de unos 2 o 3 meses viene papi, viene mami. Los niños han traído familias enteras a esta iglesia a través de alguien que los invitó a la escuela dominical y yendo a predicar. Cuando vas al salón de belleza, y en el salón de belleza las mujeres hablamos mucho, y de pronto una mujer habla de su desgracia, que tú estés ahí para decirle si hay salida, cuando estés en la supertienda, cuando estés poniendo gasolina y le veas la cara descompuesta al que está poniendo la gasolina porque le ves el dolor en el rostro, ahí yendo por la vida, caminando por la vida, predicad. ¿Y qué vas a decirle? No te lo tienes que inventar. El reino de los cielos se ha acercado. Cuando tú hablas con una persona y dices que este mundo está perdido, es que aquí ya no hay nada que hacer, es que mira la corrupción, es que mira la injusticia, y tú le puedes decir, sí, es cierto. Pero también te quiero decir que así como ha crecido la maldad, el reino de los cielos se ha acercado a la tierra. El reino de los cielos se acerca a ti. El reino de los cielos se acerca a tu casa. El reino de los cielos se ha acercado a Santa Marta. Los mejores tiempos para que tú te acerques a Dios son ahora, porque el reino de los cielos, Jesucristo lo ha bajado aquí hasta donde estamos tú y yo hablando. Tenemos que hablar de Jesús. Dice que mientras vamos caminando, predicad diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Pero no es solamente de palabras, sino sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. De gracia recibisteis, dad de gracia. Le contaba a los hermanos que ayer en la mañana mi esposo, cuando se levantó, me dijo, Ana Mari, me duele todo el abdomen. Y yo dije, bueno, entonces vamos a buscar buscapina y colipán. Y de pronto yo dije, no, primero vamos a orar. Primero vamos a orar. Y entonces puse mis manos sobre él y le dije, Espíritu Santo de Dios, invoco la palabra que dice, y estas señales seguirán a los que creen. Pondrán sus manos sobre los enfermos y ellos sanarán. Y en el nombre de Jesucristo, mi único Rey, mi Señor y mi Dios, virosis, porque ya yo sabía que le había dado a Vladimir, a las niñitas, todos habían empezado igual. Virosis, te reprendo y te ordeno que retrocedas y salgas de mi esposo. En el nombre de Jesús, con todos tus síntomas te vas de él. En el nombre de Jesús, amén. Y yo me tuve que salir enseguida porque estábamos predicando con el ministerio Ruth en la iglesia Cristo Vive. Cuando llegué, después de mediodía, yo le dije, mi amor, ¿cómo te sientes? Y dice, Ana Mari, imagínate tú que cuando tú terminaste de orar, yo sentí como que todo se fue recogiendo, y así como tú dijiste, se fue. Estoy sano. Y eso lo tiene usted en casa. Eso lo tenemos en casa. Yendo, predicad. Y si llegaste a predicar y oyes que hay alguien que tiene una fiebre altísima en la casa, ¿qué vas a hacer tú? Permíteme orar. Ay, hermano, y qué sabroso es
Cuando tú pones la mano y la persona se mejora y tú vas cogiendo como ánimo, que después tú dices, échenme todos los enfermos que hayan por ahí porque yo quiero orar para que todos los que yo ore sean sanados en el nombre de Jesús. Tú vas ensayando, tú vas probando, encuentras a alguien triste, encuentras un cautivo, pero si no comienzas, nunca aprenderás. La invitación de Jesús hoy es: abraza los dones que Dios te ha dado. Comienza a usar la autoridad que Él te ha dado y comienza a sanar a los enfermos, a libertar a los cautivos, a abrir las cárceles de los que están oprimidos. Y vas a sentir un gozo grande y el reino de Dios será extendido y Dios te recompensará en grande a ti también. Pero dice Romanos 10:14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? Si tú no les hablas, ¿cómo van a saber? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? Para eso estamos usted y yo, hermano. Ni crea que es responsabilidad mía o del pastor Igor. Cuando lleguemos a los cielos, yo responderé lo mío, pero tú responderás lo tuyo. Nosotros tenemos la responsabilidad sobre esta generación que nos ha tocado vivir. Entonces Romanos dice, alguien tiene que ir por Dios. ¿Quién va a ir por Dios de los que están aquí? ¿Quién va a ir? ¿Quién va a ir? Quiero oír los amenes. Quiero oír. Amén. Gloria a Jesús. ¿Cuál es la respuesta que la iglesia de Jesucristo? Nosotros somos un pedacito de la iglesia de Jesucristo. Hay muchas iglesias buenas y sanas y santas. Nosotros somos una tajadita de esas iglesias. ¿Quiénes? ¿Qué podemos nosotros decirle al mundo? ¿Qué aporte podemos dar? En el libro de Ezequiel, el profeta Ezequiel era un profeta que siempre recibía sus profecías a través de visiones. Dios siempre le hablaba en visiones. Y en el capítulo 47, el profeta ve un río, dice, me hizo volver luego a la entrada de la casa y aquí aguas que salían de debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa al sur del altar. Y cuando estábamos estudiando esta palabra, si nosotros la trasladamos al 2016, ese río que sale del altar, ese río que sale del altar es el favor y la gracia de Dios que corre en su iglesia. Ese río corre y nos inunda a todos los que estamos aquí. Y sigue diciendo el profeta que el varón que iba con él tenía un cordón de medir y él caminó 1000 codos y a la medida de 1000 codos a Ezequiel el agua le daba por los tobillos. Pero después caminó 1000 codos más y ya el agua le daba por la rodilla. Pero después caminó 1000 codos más y ya el agua le daba a la cadera. Y después caminó 1000 codos más y el río era tan grande que ya Ezequiel no podía tocar el fondo y tuvo que cruzarlo a nado. Y así es la iglesia de Jesús. El río sale de aquí. Los nuevitos que trajimos aquí al altar llevan el agua al tobillo. Hay otros que ya han crecido y la llevan a la rodilla. Hay otros que han crecido más todavía y la llevan a la cadera. Y hay otros que han madurado más en Dios por el tiempo y la obra de Dios en nuestras vidas, que ya pasan el río a nado.
Pero cada uno de nosotros, el que acaba de llegar y el que tiene 20, 30, 40 años en el Evangelio, está llamado a fluir en ese río. Está llamado a comunicar las buenas nuevas de Jesús. El nuevito que está llegando no tiene que conocer toda la Biblia, no tiene que haber hecho ningún curso, no tiene que ser un experto en teología. Lo único que tiene que decir es: mira, cuando yo abrí mi corazón y recibí a Jesús, sentí una paz tan grande. Y yo te veo a ti como atormentado. ¿Tú quieres sentir esa paz? ¿No es cierto que eso cualquiera lo puede decir? O cuando yo llegué a Jesús, mi matrimonio estaba deshecho, pero mira, ahora somos felices. O cuando yo llegué a Jesús, mi hijo estaba perdido, pero mira, ahora lo hemos recuperado. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que coger ese río y extenderlo por todas partes. Cuando nosotros vemos, por ejemplo, en Google, en cualquiera de estas cosas, un desierto como el desierto de Sahara, todo se ve igualito. Las arenas del desierto. Pero si nosotros nos aproximamos, podemos ver que ese color monótono de la arena a veces lo rompe una línea zigzagueante verde, que en este caso es el río Nilo, que termina allá en Egipto. El río, por donde pasa, cambia el color, cambia la vida, se ve el verdor de la vida. Y si nos acercamos más, nosotros podemos ver que a la ladera del río hay frutales, hay de todo tipo de vegetación, hay agua para tomar en medio del desierto. Y así tiene que ser la iglesia, hermano. La iglesia tiene que ser como un río donde los demás puedan entrar a beber. La iglesia Centro Bíblico Rodadero hace 26 años era un estanque chiquitico, donde estábamos como 12 personas que podíamos meter el pie en el agüita y hacerlo así ya. Pero ese río ha crecido, hermano, ha crecido con usted, ha crecido con unos que ya están en la presencia de Dios, ha crecido con otros que están en otras ciudades, ha crecido con otros que salieron de aquí, comenzaron otros ríos en otras ciudades, hermano, y se ha metido en los colegios, y se ha metido en las universidades, y se ha metido en las clínicas, y se ha metido en los puestos de gobierno, y se ha metido en las oficinas de abogados, de ingenieros, de arquitectos, porque donde quiera que hay uno de nosotros, allí está el río de Dios. Una de las características que tiene que tener el río es que el río tiene que correr. Si el río no corre, ¿en qué se convierte, hermano? En una poza maloliente. El río tiene que correr. Nosotros la palabra de Dios tenemos que hacerla correr. Por eso Centro Bíblico Rodadero, usted ve que es una iglesia que tiene movimiento. El recién llegado dirá: oye, pero aquí es que hacen cosas. Es que el río hay que moverlo. El río tiene que correr. Que si los matrimonios, que si las mujeres, que si los niños, que los jóvenes. Corriendo, corriendo, corriendo. Las corrientes del río tienen que ir llevando vida, verdor, alegría por donde quiera que llegan. Entonces la iglesia siempre tiene que estar en movimiento. Y yo quiero mostrarle un poquitico, quiero abrirles una ventanita de lo que la iglesia Centro Bíblico Rodadero hace en las generaciones de los niños, de los adolescentes y de los prejuveniles. Vamos a recibirlos aquí con un aplauso, mis invitados de hoy. Gloria a Jesús. Son la iglesia de pocos años adelante, hermanos. En 20 años los veré predicando aquí el evangelio poderoso de Jesucristo. Gloria a Jesús. Bueno, mire, le voy a presentar de todas las edades. Aquí está María Carolina a sus 7 años, Sofía a los 9, Mariale a los 11, Mary a los 14 y Andrés a los 13 años.
Sofía y María Carolina le van a mostrar a ustedes cómo se saben los libros de la Biblia a los niños de la escuela dominical. Prepárese porque se la saben mejor que usted. Usted se va a sentir que se queda chiquitico. Prepárese, ¿oyó? Entonces comienza Sofía el Antiguo Testamento y Mari Caro nos va a decir el Nuevo Testamento. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, Josué, Jueces, Ruth, Primera y Segunda Samuel, Primera y Segunda de Reyes, Primera y Segunda de Crónicas, Esdras, Nehemías, Esther, Job, Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares, Isaías, Jeremías y Lamentaciones, Ezequiel, Daniel, Oseas, Joel, Amos, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías, Malaquías, fin del Antiguo Testamento. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos y Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda, los Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos, Santiago, Primera y Segunda de Pedro, las 3 epístolas de Juan, Judas, Apocalipsis, fin del Nuevo Testamento. ¿Cómo les parece, hermano? La escuela dominical está llenando para que no queden vacíos en estos corazones, para que cuando ellos tengan que enfrentar las seducciones del mundo, sepan dónde encontrar las respuestas a la vida. Vamos a mirarlo desde los 11 años. Buenos días. En Amo, en el estudio del Evangelio de Juan, he aprendido que Jesús es la luz del mundo, el pan de vida, el agua de vida, la puerta, el buen pastor, el Cordero de Dios. Él es el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por Él. Él siempre ha sido mi Dios, al que siempre serviré, del que siempre hablaré y predicaré de Él. El Evangelio para mí es una guía directa que me lleva a la vida eterna. Por esto me estoy preparando y estoy estudiando para ir y predicar a toda criatura las buenas nuevas de salvación que nos han sido encomendadas. Por esto necesito de ustedes, mi iglesia, de su apoyo y oración. Necesito de mis pastores, su cobertura y su guía. Espero de mis maestros su paciencia y dedicación, y de mis padres espero su buen ejemplo y su respaldo. Gracias. Gloria al Señor. ¿Sabe que ayer estuvimos con el Ministerio Ruth predicando en la iglesia Cristo Vive? ¿Y sabe quiénes fueron mis cantantes? La hermana Carolina y la hermana Alejandra. Cantaron al Señor con gozo. Eso es lo que estamos haciendo con las generaciones de los niños. Vámonos a los 14 años. Buenos días, iglesia. Pues para mí el Evangelio es todo. Casi todos los ambientes en los que me encuentro y me desenvuelvo, estoy rodeada de la palabra del Señor. Desde que nací tuve el privilegio de estar en un hogar cristiano, también en un colegio cristiano. He estado desde pequeña yendo a la iglesia, sirviéndole al Señor, y para mí eso es un privilegio muy grande. Entonces el Evangelio para mí lo es todo. También le doy gracias a Dios por mi madre, que es la que me ha ayudado, me ha instruido, me ha dado ese buen ejemplo de cómo servir al Señor, serle fiel en todo. También en la iglesia, por los maestros he podido crecer espiritualmente, y todo me ha ayudado gracias al Señor, a los pastores y a la iglesia que siempre estaban de mi lado. También para mí, pues yo he visto el Evangelio y he visto a Dios como algo real. No solo se quedó en lo que me dijeron desde que estaba pequeña, sino lo he podido ver hace un tiempo. Estuve pasando por un momento muy difícil, pero en todo ese momento, en esas circunstancias, yo pude ver la mano de Dios, pude ver su favor conmigo. Lo vi que me acompañó siempre, me dio esa paz y esa tranquilidad que necesitaba.
Aun cuando iba a fallecer y estuve a punto de morir, yo vi a Dios con su favor y su mano de mi lado. Me dio siempre esa confianza, ese apoyo. Y cuando en un momento tuve miedo, Dios me dio la confianza y la seguridad de que todo iba a estar bien. Y ahora no tengo miedo porque sé que mi vida está en sus manos. También lo que yo espero de la iglesia y de mis maestros, de mi madre, es que sigan siendo ese impulso, ese buen ejemplo para poder seguir en los caminos del Señor e impactar a muchas generaciones. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pues, buenos días. Para mí el Evangelio es todo lo que me ha ayudado a enfrentar las situaciones en mi vida como joven. Esa ayuda que me ha impulsado a descubrir mis talentos, a tener la templanza para decir que no a todo eso que nos ofrece el mundo, esas pasiones, y a mantenerme con los de corazón puro adoran al Señor. ¿Qué espero yo de mi iglesia? Que me sigan apoyando como lo han venido haciendo. Y como niño y joven formado en un hogar cristiano, mi sueño siempre ha sido ser misionero, llevar la palabra a las naciones. ¿Y qué espero yo de la iglesia? Que me apoye en cada paso que yo dé para lograr mi sueño y que nunca me dejen descarriarme del camino. Gloria a Dios. Gracias, amados, gracias. Qué lindo. ¿Usted cree que estos niños tienen que salir para cosas como esas tan horribles, para encontrarse a sí mismos y para buscar diversión? No, porque aquí en la iglesia tienen su vida, tienen sus amigos. Y me voy a tomar un minutico más, voy a llamar a Eliana, que creció aquí en la iglesia, para ver otra edad. Ya Eliana pasó esa primera adolescencia, ya se casó. ¿Qué ha sido para ti, Eliana, el Evangelio? Bueno, para mí el Evangelio ha sido el camino, o sea, más que una religión, ha sido mi estilo de vida desde que nací. Y no ha sido fácil, pero con Dios, o sea, cada prueba, la soledad, la falta de un padre físico, Él siempre ha suplido. Yo creo que yo he visto a un Dios que me complace en cada una de las necesidades que yo como mujer tengo. Lo he visto regalarme un helado cuando yo quiero helado, una malteada cuando yo quiero malteada, cuando yo quiero una camisa, Dios me la regala, cuando quiero un celular, Dios me lo regala. O sea, hoy por hoy yo puedo decir que a mí no me ha faltado un padre y que Él ha sido fiel y que siempre lo será. Eso es todo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Y se lo voy a mostrar en versión masculina, en una edad ahí en la mitad. Carlos Fer, que está de cumpleaños, ven acá y dime qué es el Evangelio para ti. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer, esa es nuestra responsabilidad. Ellos sabrán de Dios lo que tú y yo les digamos. Y lo mismo tu vecino, tu amigo, tu familiar. El Evangelio para mí, digamos que ha sido ese camino, como decía Eliana, pero más que todo a explorar cosas que, digamos, estando en el mundo creo que nunca me hubiera dado cuenta, talentos, capacidades, muchas cosas. Ayer hablando con una hermana de la iglesia, me he dado cuenta que aquí en la iglesia es donde he podido, aparte de espiritualmente, formarme como persona a la hora, digamos que, de exponer en una universidad o pararme frente al público. O sea, son muchas cosas que me ha regalado el Señor, capacidades, cosas que nunca me había dado cuenta, ya hablando, alejándonos un poquito ya de lo espiritual, hablando ya más de mí físicamente como persona. Sí me ha ayudado demasiado y le doy gracias al Señor porque físicamente puedo ver lo que el Señor hace conmigo. Gloria a Dios. Aleluya, es lo que hace el río de Dios,
que corre del altar de esta iglesia. Ahora, hermanos, el río trae vida. Donde quiera que esté el río, tiene que haber vida. Cuando nosotros vimos el río de Dios, nos acercamos y allí fundamos nuestra casa, nuestros hijos, nuestras empresas. Esa es la historia de esta iglesia. Y ahora hay otros que ven correr el río y dicen, yo también voy para allá, y vienen y ponen también su casa y sus hijos. Lo tenemos que hacer más. Tenemos que llenar a Santa Marta de la gloria de Dios. Y el próximo domingo lo vamos a dedicar a eso porque estamos en el mes del evangelismo. Entonces el próximo domingo vamos a hacer una fiesta de cosecha. Jesús nos dice, los campos están blancos para la siega. Y es el tiempo de ir a buscar a aquellos que como un día nosotros estábamos necesitados de Dios, ahora ellos lo están y nosotros tenemos la palabra para darles. Entonces voy a llamarles al altar para hacer un compromiso con Dios y para recibir un empoderamiento de esa autoridad y de sus dones que Dios nos ha dado y que se habían quedado en el letargo, pero que hoy los vamos a despertar para que cuando vayamos yendo, prediquemos con hechos, sanidades, liberación, libertad, actos piadosos, actos bondadosos que hagan que la gente busque a Cristo. Que nosotros podamos extender este río para que muchos más conozcan del Señor. Son los tiempos nuevos de Dios y nosotros tenemos el privilegio de ser como los actores de este tiempo, los protagonistas de este tiempo. Entonces los llamo al altar, amados hermanos, por favor. Mientras vienen, les recuerdo este versículo: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo eso por lo que trabajamos, techo, vestido, comida, nos será añadido. Mi Padre bueno, precioso Dios, aquí estamos. Somos los escogidos, somos los llamados, somos los ungidos y somos los enviados. Y hoy venimos, Señor, primero a pedirte perdón porque nos hemos aletargado con el activismo de la vida de un lado para otro, Señor, y se nos ha olvidado ese sagrado deber y yendo predicar diciendo el reino de los cielos se ha acercado. Diciéndole a las parejas que sufren, se acabó tu tormento. Dale la oportunidad a Dios para que vuelva a encender el fuego del amor. Se acabó para el hijo perdido, se acabó para el negocio que quebró. Y el hermano pueda decir, me levantaré en el nombre de Jesús. Y tantas cosas, Señor. Perdónanos por haber callado, pero también te decimos hoy presente, dígale presente, Señor, aquí estoy yo, aquí está mi vida, cuenta conmigo, Señor. Y quiero que en unos segundos usted ponga en su mente aquellas personas que usted invitaría para que vinieran a conocer al Señor porque sabe que están en problemas. Que usted pudiera traerlas el domingo, Padre, en el nombre de Jesús te levanto todas esas personas. Tú las conoces por nombre y apellido, los corazones están listos para recibir una invitación. Quita el temor, quita la pena, quita la timidez de nosotros y danos el arrojo, la valentía para llegar y decir, mira, tengo una invitación para ti, un encuentro que cambiará tu vida, porque quiero decirte que el reino de Dios se ha acercado a tu casa. Hoy yo te los presento, Señor, y te pido que en esta semana el Espíritu Santo haga una obra en esos corazones para atraerlos a ti. Y haga una obra en el corazón de nosotros para despertar la compasión por esa multitud dispersa y desamparada que andan como ovejas que no tienen pastor.
Dios Santo, ayúdame a ser consciente del privilegio de mi llamado, escogido para estar en esta hermosa casa, bajo tu cuidado personal, bajo tu ayuda, Señor. Dios, no puedo dejar eso solo para mí. Dime dónde está la persona que tú quieres que yo vaya a buscar. Guía mis pasos y respáldame con sanidades, con libertad para el cautivo, con palabra de sabiduría. Que cuando yo hable en el nombre de Jesús, el cielo me respalde y haya señales que los traigan a ti. Señor, ayúdame. Y ahora levantamos nuestras manos a ti, mi Dios, y recibimos una renovación, un empoderamiento especial. Oh, un empoderamiento especial del Espíritu Santo. Recibimos la autoridad y recibimos la potestad para sanar enfermos, para limpiar leprosos, para echar fuera demonios, para libertar a los cautivos, para abrir la cárcel de los oprimidos, para decirle a los pobres buenas noticias, para sanar a los quebrantados de corazón. Oh, para darle buenas noticias a esta tierra en medio, Señor, de tanta mala noticia. Recibo la unción, recibo la comisión. Soy enviado de Dios, soy embajador del reino. Señor, capacítame, dame carisma, dame gracia, dame palabra para poder llegar al corazón de los que te necesitan. Abro mi mente y mi corazón para recibir esa llama, Señor. Que se inflame mi corazón del deseo de servirte. Que se inflame mi corazón del deseo de extender tu reino. Señor, quiero llevar tu río. Quiero llevar tu río a mis familiares. Quiero llevar tu río a mis amigos. Quiero llevar tu río por donde quiera que voy. Aquí estoy, Señor, y hoy recibo el empoderamiento para predicar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Aleluya.